Buenas noches, queridos epinautas. Yo soy José Manuel Rojas Cervantes, nuevamente aquí con algunos amigos para poder ahora tocar otro de los temas que nos van a estar ocupando durante algunos videos más, en los que tenemos el favor de su visita. En esta ocasión nos acompaña Stephanie, nos acompaña nuevamente Enrique, nos acompaña Isabel y nos acompaña Areli. Y vamos a hablar un poco al respecto del tema de el establecimiento de límites en niños y en adolescentes. Voy a darles la palabra, como en las anteriores ocasiones, a cada uno de ellos para que pues los saluden y les expliquen de inicio qué es esto de los límites en los niños y con qué se come. Me gustaría que empezáramos ahora con Isabel. Isabel, ¿serías tan amable de decirnos un poquito al respecto de qué son esto de los límites? ¿Isa? ¿Nos oyes? Hola, Bueno. sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por cederme primero la palabra. Es un tema bastante interesante, ¿no? Y como padres de familia lo podemos experimentar tanto como profesionales. Entonces, el asunto aquí es que los límites se les tienen que establecer a los niños como parte de la responsabilidad como padres que tenemos para otorgarles un entorno seguro, en el que ellos saben perfectamente hasta dónde pueden llegar y dónde no. Y es uno de los temas que a mí me gusta un montón. Siempre voy a estar hablando acerca de lo que se trata la seguridad. Entonces, el niño sabe hasta dónde llegar y hasta dónde no, hasta dónde es peligroso, pero todo esto basado en la convicción. Un ejemplo que se me ocurre de repente es, por ejemplo, decirle, bueno, si te bajas de la banqueta puedes sufrir un accidente. Y entonces, aparte de que siempre lo debemos llevar de la mano cuando vamos en la vía pública, pues también explicarle cuáles son los riesgos que corre si transgrede los límites que nosotros le establecemos. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Isabel. Enrique, ¿quieres compartir con nosotros un poquito una introducción y también, por supuesto, saludar a nuestro público? Claro que sí, muy buenas noches a todos. Hablando de límites, yo pienso que es una de las bases primordiales en la educación de los niños y inclusive de los adolescentes. Es importante que se sientan seguros, y esa seguridad la vamos a dar en base a esos límites, a saber hasta dónde pueden llegar, como decía Isabel hace un momento, y que entiendan que el límite está ahí única y exclusivamente por su seguridad. No está ahí para amarrarlos ni para limitarlos, simplemente está ahí para que ellos sepan que hasta ese punto es seguro. Probablemente más allá de ese punto va a ser muy difícil que yo como papá pueda resguardar tu seguridad. Entonces es importante explicarles por qué existe el límite, no nada más marcarlo, pero es importante hacerles entender que deben seguirlo. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, Areli, ¿podrías compartirnos un poquito al respecto de tu punto de vista? Hola a todos, buenas noches. Fíjate que los límites son súper importantes para todos, no solamente los niños y los adolescentes. Sin embargo, es un tema que ahora tenemos por tres razones básicas: la seguridad del pequeño, del adolescente, la salud del chiquillo, pues es decir, que no se ponga en riesgo porque no conoce hasta dónde puede llegar, y por último, el respeto a los demás. Es para mí básico que sepan que hay una línea que no pueden pasar. Muy bien. En esta ocasión nos acompaña también Stephanie, y pues igual una presentación, Stephanie, y tu punto de vista al respecto de la importancia de los límites en la infancia. Bueno, a todos, buenas noches. Es un gusto poder acompañarlos. Creo que es importante el tema de los límites porque hoy en día se ve mucho el que los papás, como son tan jóvenes, hay mucha permisividad hacia los niños y se rompen barreras que ellos no deberían cruzar. Un límite es precisamente eso, un lugar de donde el niño no debería pasar, y como padres debemos aprender a transmitirles a los niños la seguridad de poder comportarse de la forma en la que ellos quieren, pero sabiendo y siendo conscientes que no pueden cruzar un límite más allá de lo que nos enseñan los valores y de lo que nosotros como padres estamos formando en ellos.
A mí me parece fundamental y quiero ya ahorita que cada uno de nuestros invitados de esta ocasión está ya plantearon su punto de vista, me parece fundamental establecer o plantear porque es por lo que nosotros estamos hablando de esto. Y es que nuestros niños porque finalmente son todos de nosotros en términos generacionales, tienen necesidades distintas de acuerdo con los tiempos en los que estamos viviendo. Desde hace ya algún tiempo, la escuela ha establecido un poquito soltar al respecto de la formación en valores, la formación en su comportamiento, y también los padres han tenido la necesidad por apremiación económica o por superación profesional de también dejar un poco más solos a las generaciones, y muchos de los niños y de los adolescentes actuales se crían solos. Y hay elementos que creo que vamos a poder plantear aquí, de cómo hacemos que ellos estén seguros, como bien lo dijo Isabel, que estén viviendo en un entorno seguro, pero también que en determinado momento ellos tengan la oportunidad de vivir, de ser niños y de crecer. Quiero, para poder aunar a estas participaciones, poner un breve video que también va a estar en los comentarios y que va a estar en los enlaces, para que a partir de ahí podamos abrir un poquito más el debate. Entonces vamos a escuchar de todos modos ustedes si quieren lo pueden ir comentando si lo ven necesario. Los chicos, los niños, en su proceso educativo, en esta etapa específica de maternal y preescolar, que es una etapa compleja porque requieren y demandan mucha presencia física por parte de nosotros, pueden ser un verdadero peligro para sí mismos en estas edades y por lo tanto todo el tiempo requieren de un adulto poniendo atención, y eso lo vuelve bien cansado por una parte, muy culpígeno por otra, porque los papás que tienen que trabajar dicen, es que no puedo, es que ¿cómo le hago? Le tengo que dar de comer. Sí, ¿no? La cosa de pero por el otro lado se les complica la existencia, porque cuando llegan y quieren educar se sienten terriblemente culpables de tener que estar llamando la atención o regañando cuando no lo veo todo el día, ¿no? Y entonces acabamos entrando en un masacote espantoso, y mientras ahí va creciendo la criatura con pasos claros de convertirse en monstruo, y ningún papá quiere eso. Todos quieren que su hijo entienda y pueda hacer aquello que es lo que en teoría yo ya le dije muchas veces que es lo correcto. Entonces los papás me dicen, es que yo ya le dije, pero no hace caso, ¿no? Le digo, no, ni va a ser, porque para que tu hijo obedezca en estas edades vas a necesitar estar presente, pero que a un niño lo que le expliques se le olvidó. Y al que no se le olvidó, le ganó otra actividad más tentadora por placentera para irse a hacerla. Y entonces la inmensa mayoría de todos los que están aquí han oído a su hijo decir que sí se va a bañar en 5 minutitos. Mi vida, pero ahorita. No, nada más espérame a que termine quién sabe qué. Nada más tomo agua. Nada más voy al baño. Nada más, y comercial, en el comercial. ¿Okay? Pero tenemos un montón de niños diciéndonos que sí después. En el momento presente hay algo en medio que se atraviesa. Si a esos niños además los dejamos solitos y luego regresamos y le decimos, ¿cómo no te has bañado? Ay, es que estaba yo haciendo, es que no obedeces. No, a estas edades no obedecen si no hay alguien cerca impidiendo que aquello que se vuelve tan atractivo en ese momento no se los permitamos hacer. Bien, entonces, ¿cómo ven? ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer como padres? Ya que tienen aquí la asesoría de 5 psicólogos expertos como padres, para que ese tipo de cuestiones no sucedan. ¿Cómo se establecen los límites? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere participar? Yo, mira, hace un tiempo, cuando mi hija nació,
leía mucho acerca de este tema de los límites, ¿sí? Y dije, ¿y eso cómo se hace? ¿Qué le voy a hacer al niño para que aprenda a tener límites? Y veía a un pediatra donde una señora se le acerca y le comenta, oye, es que no le puedo poner límites a mi hijo, no entiende, no obedece, y todo lo que ya vimos en el video. Me encantó la respuesta del pediatra porque le dice, señora, si su hijo toma el cuchillo que está sobre la mesa y se lo va a clavar a usted o a él mismo, ¿usted podrá impedirlo? Y le dice la señora, por supuesto que sí. Entonces, señora, usted sabe poner límites, solamente deje la culpa de lado. Que esta parte que veíamos en el video, del por culpa soy muy permisible y al rato, bueno, tenemos, por ejemplo, el síndrome del niño emperador, ¿no? Que nunca tuvo límites y termina en algo así. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, nosotros somos los responsables, pero también cargamos con culpa, sobre todo cuando no estamos o cuando la relación de pareja está rota y vivimos en diferentes lugares y somos personas divorciadas o separadas, o cuando las circunstancias me llevan a tener que estar viajando demasiado para cuestiones de mi trabajo o lo que sea. Siempre existen culpas al respecto de, entonces, si no le doy tiempo de calidad, el tiempo que voy a estar con él, le voy a estar todo el tiempo regañando. ¿Se trata de eso? ¿Se trata de regañar como se establecen los límites? ¿Qué piensan? Perdón, yo creo que no, o sea, la cuestión no es regañar a un niño. Es muy importante para los niños poder seguir un ejemplo. Ellos normalmente se guían por lo que ven. Y como padres debemos aprender a decir no. Algo que me parece importante de lo que dices con respecto a cuando las familias no están unidas, las parejas no están unidas, es que normalmente uno cría y el otro malcría. Entonces, si no te vas a poner de acuerdo con tu pareja, pues no va a existir un límite correcto para ese niño, para esa personita. Siempre debe haber comunicación entre los padres, independientemente de que vivan o no vivan juntos, el que se puedan poner de acuerdo y puedan frenar las barreras para poder limitar a sus hijos sin tener que cohibirlos de vivir como niños es bastante importante. Muy bien, muchas gracias, Enrique o Isabel. ¿Algo? Bueno, ¿puedo tomar la palabra? Sí. Retomando un poquito lo que dice Stephanie, de no regañar a los niños. Creo que Isabel tiene problemas al respecto de la conexión. Si a nosotros no nos gusta... ¿No me escucho? No, es que se corta muy feo. Sí, se queda como pasmado. Descuida, Isa. Sigue, si no, ahorita vemos. Bueno, entonces hablaban acerca de decirle a los niños una y otra vez lo que tienen que hacer, y esa es una tarea que los padres tenemos que entender, que se va a llevar a cabo no unas cuantas veces, sino por años. El proceso de tener un hijo responsable, un hijo consciente, un hijo prudente, es un proceso de muchísimos años. Entonces, ahí hablaban un poquito de la permisividad, ¿no? Y ahí lo que pasa es que a veces los padres, por no caer en regañarlos o en ser a lo mejor malos o agresivos con ellos, abandonan la responsabilidad de educar a ese niño. Sí, claro, el ser el malo de la película es muy complicado, ¿no? Y aparte no se tienen las herramientas. Muchas veces los papás no saben qué estrategias deben de seguir para poder regular los comportamientos de los pequeños. Aquí sí debo explayarme al respecto de que mi formación es cognitivo-conductual y por tanto yo sí creo o estoy convencido de que muchas de las cuestiones que hacemos o ejercemos son aprendidas y tiene que ver con las consecuencias de lo que nosotros llevamos a cabo. Pero entonces nosotros fuimos formados al respecto de pues una nalgada a tiempo, pues una cuestión que ya habíamos platicado al respecto de naturalizar la violencia, pero los padres tienen pocos recursos en términos de cómo le voy a hacer para que esta personita esté en un ambiente seguro y se comporte sin ponerse en riesgo, sin olvidarse de sus responsabilidades, de sus deberes, de su limpieza
etcétera. Enrique, ¿quieres comentarnos algo al respecto? Oye, porque bueno, básicamente para todos participar. Sí, claro. Bueno, yo considero que esto es importante. Lo que comentabas acerca de parejas separadas, lo que comentaban acerca de la culpabilidad, es importante que los papás se den cuenta que sí, a lo mejor en el momento sienten esa culpa de, bueno, no estoy mucho tiempo con mi hijo, pero necesito poner límites. ¿Por qué? Porque mi culpabilidad en este momento por llamarle la atención cuando no tenemos mucho tiempo juntos va a ser mucho menor que mi culpabilidad por no haberlo hecho a tiempo cuando tenga que ir a poner mi cara al Ministerio Público para ir a sacarlo del bote. Entonces, los límites son necesarios. A lo mejor, como decía Isabel, no es una tarea de un ratito, es un niño. Por supuesto que si le dices 2 veces, 3 veces, no lo va a entender. O lo va a entender en ese momento y después se le va a olvidar, como decía la conferencista. Se le va a olvidar o se le va a pasar porque algo más le llamó más la atención que tu regaño de ese momento. Entonces, yo creo que es importante que el límite se establezca desde el ejemplo. ¿Por qué? Porque a lo mejor le decimos al niño, sabes que no debes mentir. Mentir está mal, no debes mentir. Ese es un límite que vamos a marcar y no vamos a decir mentiras. Pero suena el teléfono, checas el identificador y dile, conteste, dile que no estoy. Entonces, ¿de qué manera vamos a marcar un límite en el niño que él ve que nosotros no seguimos? Es importante que fomentemos el ejemplo para poder establecer límites. Si le decimos al niño, ¿sabes que a tal hora te vas a dormir? Bueno, asegúrate de que él se dé cuenta que a tal hora tú también vas a dormir. Oye, ¿sabes que el celular no se saca en la mesa? Bueno, guarda el tuyo también. Es fundamental que los límites no los basemos en la repetición monótona de la orden y una y otra vez y ya te dije, ya te dije, ya te dije. No, o sea, te puedo dar la indicación y además el ejemplo. Yo creo que lo sabemos de sobra. El niño aprende más de lo que ve que de lo que escucha. Sí, las instrucciones no son suficientes como para poder esperar que con ello los niños vayan a ejercer. Y aparte la congruencia, como bien lo dice Enrique, la congruencia en el accionar. Es muy clásico que si yo quiero que mi hijo sea lector, pues yo debo de leer. O sea, yo si no soy lector no puedo esperar que él siga o imite ese tipo de comportamientos porque su mundo está permeado exclusivamente por las personas con las que convive y entonces somos nosotros quienes les estamos brindando esa referencia, esa forma de cómo debo de actuar ante las diferentes cuestiones y sobre todo ante las cuestiones que me pudieran parecer problemáticas. Arely, ¿quieres decirnos de qué forma podemos entonces establecer una estrategia para que los padres puedan atender un comportamiento problemático en sus hijos? No nada más, no la nalgada. ¿Qué opciones tengo yo como papá si todo el tiempo lo único que supe o aprendí que algo para poderlo reprender es ponerle una buena nalgada a tiempo? ¿Qué piensas al respecto, Arely? Fíjate que antes de entrar a ese tema, para responder tu pregunta, me gustaría dejar de lado el tema de la culpa. Para que sea culpabilidad, pues necesitamos 3 factores. Haber tenido la intención, ejecutar la acción y bueno, que el sujeto reciba esta acción. Ahí sería culpa. De lo contrario, es una sensación de culpa. Si dejamos de lado esta sensación de culpa, vamos entonces a poder ejercer nuestra paternidad o maternidad, dependiendo del caso, o quien realice el maternaje, ¿no? Un tío, un primo, quien sea. Quien cuide del pequeño. Dime. Y también para cerrar esa parte, para cerrar ese mismo tema, es muy probable que si yo estoy sintiendo culpa por algo que realmente es necesario hacer, como traer o proveer la manutención de mi familia, de mis hijos, soy una madre soltera, soy padre soltero y tengo que ausentarme, no puedo estar todo el tiempo con ellos por esa razón, pues creo que si no puedo yo lograr identificar que esa culpa que eso no es algo de lo que debería tener culpa y no lo puedo hacer solo, pues acercarme, ¿no? Con un profesional y decirle francamente, no puedo con la culpa
culpa que siento por no darle tiempo de calidad a mis hijos, o por haber decidido terminar la relación con su mamá o con su papá, dependiendo del género que seamos, y que creo que yo tengo la culpa de haber empezado mi vida en otro lugar porque el cuate me golpeaba y decidí separarme y ese tipo de cosas. Cuando no podemos nosotros entender que eso no nos compete, no nos corresponde, pues hay que acercarse a ayuda profesional, ¿no? Eso nada más para cerrar ese punto. Pero entonces, Arely, nos estabas diciendo, fuera Sí, de eso. bueno, acudir a un especialista siempre es necesario en cualquier área. Si vamos a construir una casa, pues no sale muy linda si nosotros le hacemos de arquitecto, ¿verdad? Es una analogía. Si necesitamos una ayuda psicológica, buscarla e informarnos acerca de esto. Y respondiendo a tu pregunta, creo que es básico ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, sentimos, pensamos, porque el niño va a percibir toda esta situación. Ya lo decían mis compañeros, digo una cosa, pero le enseño otra y le pido otra al niño, pues ¿para dónde se hace el pobre pequeño, no? También hay que comprender que los límites es para que el niño se sienta seguro, para que sepa que dentro de eso que se esté moviendo hasta la pared no le va a pasar absolutamente nada. Generará confianza también en él, en el pequeño y en los padres. Y si no tiene esa confianza, pues el niño va a ir probando y bueno, llegar a la adolescencia donde se van probando estos límites y poniéndose en riesgo, pues va a ser un factor muy complicado para que un pequeño crezca seguro y sobre todo que no agreda a otras personas, que estamos en un momento de violencia muy, muy fuerte. Comprender que somos el ejemplo para los pequeños, comprender que somos su guía y que no estamos como padres para implementar estos límites, que sabrá Dios de dónde se los sacó mi papá, ¿no? O mi mamá, sino que son reglas porque somos seres sociables y vivimos en sociedad. Son estas reglas y estos límites necesarios para la convivencia. Ok, muchísimas gracias, Arely. ¿Alguien nos quiere decir cuáles estrategias les podemos dar a los padres para que puedan atender un niño que tiene algún tipo de problemáticas en su comportamiento? ¿Quién de los otros? Sí, Isa. Yo, Isabel. Sí. Bueno. Es importante, yo creo que una cosa bien fundamental en la crianza de los hijos es el control emocional. A veces cuando los niños no nos obedecen, pues caemos en cólera, ¿no? Nos enojamos y ahí estamos súper enojados, chillándoles en órdenes a los niños, y entonces luego queremos que los niños aprendan a controlar sus emociones cuando nosotros mismos no lo hacemos. Entonces yo creo que una cosa básica es no sentirnos agredidos por la desobediencia de los niños y también considerar que siempre debe haber un límite deseable de desobediencia de nuestros hijos, porque no queremos unos hijos absolutamente sumisos y obedientes ante las figuras de autoridad, porque eso también los pone en riesgo frente a los maestros, frente a los sacerdotes, frente a los extraños. Entonces debemos entender que no es deseable un niño absolutamente obediente. Y otra cosa, educarlos sobre las consecuencias tanto naturales como lógicas de lo que hacen como de lo que no hacen. Un ejemplo muy rapidito que se me ocurre es, por ejemplo, el hecho de que no atiende su cama. Una consecuencia lógica pues va a ser que cuando llegue a dormir pues va a estar súper incómodo y va a tener que hacerla. Y una consecuencia natural pues es eso, de que al final va a tener que hacerla por su propia comodidad. Entonces, yo creo que la consideración para todos los que de alguna manera somos educadores es el considerar que todas las decisiones que tomemos con respecto a los niños tienen que estar fundamentadas y tomadas tomando en cuenta siempre el bienestar de los niños. Muy bien, muchísimas gracias. Yo de hecho creo que una de las cosas con las que contaba con ustedes dos principalmente es eso, con la cuestión de la educación con amor y con control de emoción. Es una de las cuestiones que creo que funcionan más, ¿no? En lo que han estado diciendo para que ellos sepan qué camino es el que deben de tomar. Stephanie, ¿quieres decirnos algo al respecto de qué estrategias podrían tomar los padres? Bueno, creo que me parece importante. Yo no soy mucho de el rollo de estarle repitiendo tanto a un niño de
ahondar tanto en es que no se hace, es que no se hace, es que no se hace, porque definitivamente el dicho que decían antes los papás de la letra con sangre entra, a mí no me parece la mejor forma. Si normalmente demostramos, si podemos tratar a un niño con amor, pero con autoridad, y podemos enseñarles a ellos cuál es esa barrera que no deben cruzar, es lo más importante. Pasa y pasa muy seguido. Tengo desafortunadamente casos de personas muy allegadas que creen que gritando a un niño les están enseñando, y la mejor forma de poder enseñarle a un niño no es gritándolo, sino mostrándole consecuencias con respecto a su comportamiento, qué puede pasar si haces esto y qué puede pasar si no lo haces, pero también enseñarles de una forma agradable. O sea, el cuento acá no es decirles no, aunque como padre se debe aprender a decir no, sino explicarles qué puede ocurrir si lo hacen, aunque papá y mamá te hayan dicho no. Porque muchas veces se les dice no, pero existe el momento en el que hacen lo que no debieron haber hecho y los papás llegan al punto en, bueno, ya le dijimos que no, digamos que aprendió, pero no hay una consecuencia. Entonces el niño vuelve y cae en lo mismo, y vuelve y cae en lo mismo. Entonces sí es importante que desde el principio se les pueda demostrar a los niños que si no cumplen una regla, que si cruzan esa barrera, pues sí se van a estrellar y se van a dar duro. Ok, muchísimas gracias, Steph. Enrique, por favor, nos compartes tu punto de vista al respecto de qué le podemos aconsejar a los padres. Sí, bueno, yo pienso que hay diferentes técnicas que podemos utilizar en casa para establecer reglas. Como ya mencionamos, a lo mejor repetir y repetir y repetir sin una consecuencia real, pues no sirve de nada. Pero es importante que los papás entiendan que la consecuencia debe ser congruente con la falta. Si en este caso el niño incumple las reglas, vaya, la consecuencia debe ser congruente con lo que el niño hizo. Es decir, si el niño no hizo la tarea por estar jugando con su consola, bueno, ¿sabes qué? Mañana no juegas con la consola. Es lógico y es congruente. Si yo le digo, bueno, no vas a jugar un mes con la consola porque hoy no hiciste la tarea, estamos yendo un poquito más allá de lo adecuado, porque el niño va a encontrar la manera de divertirse sin la consola y al final de cuentas el castigo ya no importa. La consola le pudo 1 o 2 días y ya después encontró otra cosa con que entretenerse y la consola ya le da igual. Entonces es importante que establezcamos este punto, que el niño en realidad tenga un castigo consecuente a la falta, pero que sea proporcional. Yo creo que eso es importante. Otra cosa que pudiéramos establecer o pudiéramos implementar para el establecimiento de las reglas es a lo mejor una técnica de economía de fichas. Para los labores de la casa a lo mejor es muy útil hacerle una tabla, no sé, una cartulina, a lo mejor un pintarrón que tengan en casa, hacer una tabla con las labores del hogar a las que el niño debe ayudar, porque en realidad creo que es importante para establecer límites, que el niño tenga cierta responsabilidad dentro de la casa. Obviamente, si el niño tiene 5 o 6 años, no le vas a decir, bueno, el martes, jueves y domingo te toca a ti hacer la comida. Obviamente no. Pero a lo mejor, ¿sabes qué? Tus juguetes se recogen todos los días. Hay que hacer la cama todos los días. Tienes que a lo mejor barrer tu cuarto si tiene edad para hacerlo, al menos una vez a la semana. Y conforme lo vayas haciendo, vas juntando puntos y al final lo convertimos en tu mesada. Dependiendo de la cantidad de puntos, es la cantidad de dinero que vas a recibir al final de la semana, por ejemplo. Y que entienda que si no lo hace, no es simplemente, no lo hice, no me van a dar. No, si no lo hiciste, vamos a quitarte puntos para que de esa manera el niño esté motivado a hacer las cosas y al mismo tiempo no sienta el bueno, pues no lo hago, no pasa nada, sino que en realidad esté consciente de que no hacer algo que le corresponde, que es su responsabilidad, va a traer una consecuencia que en este caso es que la mesada se va a disminuir.
Yo Muy creo que bien. esas dos son muy útiles. En la parte superior, mientras estuvieron hablando mis compañeros, mientras estuvieron hablando en la parte superior del video, van a encontrar ustedes enlaces a diferentes técnicas de las cuales hablaron. Voy a poner un enlace que tiene que ver con economía de fichas, que tiene que ver con diferentes otras estrategias de las que fueron mencionando, control de emociones, inteligencia emocional, en cada una de las participaciones de sus compañeros, de mis compañeros, para que ustedes que están ahí en el auditorio puedan hacer ese clic, hagan ese clic en los sugerencias que les ponemos de videos para que puedan ver diferentes técnicas. Quiero aunar a esto que han estado comentando, que yo estoy completamente convencido que un programa de contingencia, es decir, de cuáles son las consecuencias que suceden después de las acciones, es sumamente efectivo. Pero nunca va a ser más efectivo un programa de castigos que un programa de reforzadores. Y muchos padres piensan, es que voy a hacer que mi hijo sea un convenenciero y que haga las cosas nada más por por el premio que va a recibir. Pero es que hay premios que de todos modos nosotros sabemos, ellos se merecen, y que de todos modos nosotros sabemos, lo vamos a hacer. Y algunos premios que ni siquiera cuestan económicamente algo, que cuestan más bien tiempo, que cuestan esfuerzo, que cuestan dedicación, que cuestan cuestiones que nosotros hacemos. Entonces, este tipo de cosas, este es el primer video en el que me voy a comprometer que en la parte de comentarios van a encontrar ustedes los enlaces de las redes sociales de las personas que vieron aquí participando, y que también van a existir algunas estrategias para poder ahondar. Quiero dejar para una siguiente ocasión esta parte de cuáles son las consecuencias de que nosotros violentemos a los niños y a los adolescentes. Ese va a ser otro tema completamente distinto, porque hay un montón de cosas que, por ejemplo, la licenciada Isabel, que nos acompaña en esta ocasión y que tiene que ver mucho con la cuestión de la criminalidad, seguramente nos puede dar luz, igual que los que estemos participando, sobre cuáles son las consecuencias más allá del simple rencor que nos pueda tener un papá porque le dimos o le golpeábamos para reprenderlo, ¿no? O verbalmente los agredíamos. Va a ser tema de otra ocasión porque se nos está acabando el tiempo. Entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes se despida, así como que brevemente. Tenemos un minuto, un poquito más, así que quiero empezar ahora por donde terminamos. Steph, por favor, ¿te puedes despedir del auditorio? Claro que sí. Fue un gusto compartir con ustedes. Realmente este me parece un espacio en donde no solamente quienes nos escuchan, sino nosotros podemos aprender. Muchas gracias. Enrique. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo, un honor estar aquí y esperemos que esto siga continuando. Isabel. Pues muchísimas gracias a todos los que hacen posible este espacio y pues nos seguimos viendo aquí. Ok, perfecto, gracias. Areli. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y quiero solamente de manera de conclusión decir que la violencia no es establecer límites, no son sinónimos y que permitamos que los niños vivan las consecuencias de sus actos para que aprendan, para que sepan qué sucede si hago tal cosa, ¿no? Y gracias, hasta luego. Seguramente hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero y en la cabeza de todos nosotros por las cuestiones de tiempo. Un montón. Pero ahí están los enlaces de mis compañeros, ahí están nuestros enlaces de los que hemos estado participando aquí. Entonces, acérquense a ellos, pregúntenles directamente. Es un gusto haber estado con ustedes. Soy José Manuel y nos vemos en una próxima ocasión.